Buenos días, profesor. Buenos Buenos días. días, profesor. Buenos días, profesor. Buenos días. Por audio me están Buenos días, saludando profesor. y también por el chat. Muy buenos días. ¿Cómo están todos? Espero se encuentren bien. Vamos a iniciar la clase del día de hoy. ¿Ya? Como ustedes ya escucharon, el tema 9 trabajamos hoy día. ¿Ya? ¿Cuál es el nombre del tema 9? A ver, me lo dicen. Mientras yo lo ubico aquí en mi computador. A ver, ¿cuál es el tema 9, jovencitos? Ángulos verticales. Ángulos verticales. Ese es el tema 9. Por aquí lo tengo o no. Tema 9, ángulos verticales, ¿no? Ángulos verticales. Entonces, vamos a otro aquí. El tema 9. Acá está. Ya lo tengo ya. Ya lo tengo. Y acá voy a presentarlo en pantalla, ¿ya? A ver, entonces, por aquí. Listo. ¿Ven en pantalla, jovencitos, el tema 9? A ver, Sí, profesor. ¿me confirman si están viendo el tema 9 en pantalla? Sí, profesor. Sí, profesor. Sí, Listo, listo. profesor. Mira, ahí está. Gracias. Entonces, ángulos verticales, como lo habían ustedes ya indicado. Ya vamos a hacer un recuento así rapidito de este tema. Luego vamos a ir a la pizarra y vamos a ahondar más puntos. ¿Ya? Ángulos verticales, hasta la introducción, los elementos que participan en este tipo de ángulos, la clasificación. Hay dos tipos de ángulos verticales, el ángulo de elevación y el ángulo de depresión. Luego una observación, ejercicios resueltos y luego la práctica dirigida. ¿Ya? A ver, en el tema de ángulos verticales estamos cerrando el tema de razones trigonométricas de ángulos agudos. ¿Ya? Recuerden, en la semana 5 inició el tema de razones trigonométricas de ángulos agudos con las definiciones, o sea, con, digamos, las relaciones que nos permiten calcular el seno, el coseno, la tangente, ¿no? Hasta la cosecante. Y también ahí hablamos del teorema de Pitágoras, ¿no? Para determinar un lado del triángulo rectángulo que falta. ¿Ya? Ahí inició las razones trigonométricas. Luego en la semana 6 hablamos de los triángulos rectángulos notables, ¿no? Del triángulo de 30 y 60, de 37 y 53, de 45 grados, ¿no? Eso fue en la semana 6. Luego en la semana 7 hablamos de las propiedades de las razones trigonométricas de ángulos agudos, ¿no? Había razones que son recíprocas, hay las que son complementarias. Y la semana pasada, que fue el tema 8, trabajamos con lo que es resolución de triángulos rectángulos, ¿no? Lo que quiero entre lo que tengo para determinar un lado que falta del triángulo. ¿Ya? Todo eso, jovencito, lo vamos a aplicar en ese tema. ¿Ya? Sobre todo las definiciones, los triángulos notables y la resolución. Es un tema ya de cierre de razones trigonométricas. La próxima semana ya no vamos a hablar de razones trigonométricas de ángulos agudos. Bien, se va a dar por entendido, por conocido ya todo ese tema. Entonces vamos a cambiar ya de pantalla nuestra pizarra para hacer ahí algunas indicaciones. ¿Ya? Entonces,
Ampliemos un poco más el tema de ángulos verticales. Entonces, por aquí vamos a colocar el título. Y solamente vamos a ir mencionando gráficamente, ¿ya?, dichos ángulos. No hay fórmulas, no hay alguna propiedad, ¿no? Porque todos son recomendaciones. Los ángulos verticales son ángulos que se generan en un plano vertical y que por lo general lo formamos, ¿ya?, a cada instante, ¿no? Son ángulos, ¿ya?, generados por un observador, ¿no?, que por lo general somos nosotros. Por ejemplo, ahorita, ¿no?, yo estoy mirando acá la pantalla, ¿no? Entonces, hay una línea de visión en forma horizontal, hacia la pantalla. Pero si yo deseo mirar un punto en el techo, les voy a hacer un giro, un giro. No solamente mi ojo va a ir hacia arriba, sino tengo que hacer un giro en mi cabeza, ¿no? Estoy mirando al horizonte y luego voy a mirar hacia el techo. Observen, ¿ah? Entonces, ese giro, ¿ya?, va a formar un ángulo. Inicialmente mi visión está en la pantalla. Ahora mi visión está en un punto del techo. Entonces, entre esa línea horizontal y esta línea que se llama línea visual, hay un ángulo vertical, porque ese plano es vertical. Y ese ángulo es el llamado ángulo de elevación. ¿No? Cuando ustedes tal vez quieren ir al segundo piso, tal vez, ¿no?, van hacia la escalera, y tal vez miran hacia arriba, ¿no? Inicialmente están mirando la primera grada de la escalera, ¿no? Están mirando en forma paralela, ¿no?, al piso, ¿no?, según su altura. Y de ahí elevan la mirada hacia lo alto, en este caso al segundo piso, y hay un ángulo de elevación. ¿Ya? Es un ángulo vertical formado cuando la línea visual o la línea de mira está por encima de la línea horizontal. ¿Ya? La línea horizontal es una línea de visión, que casi siempre es la que estamos realizando. Porque al caminar siempre estamos mirando al horizonte. La línea visual es aquella línea que justamente quiere, ¿no?, ver un objetivo. Tal vez estoy fuera de casa y me percato en la noche de un poste cuya luz está parpadeando, ¿no? Llama mi atención. Entonces, estoy mirando al horizonte, de ahí miro ese foco que parpadea, pues hay un ángulo vertical ahí. Línea horizontal, línea visual. ¿Ya? A ver, si vivimos tal vez en el segundo piso, tercero, cuarto, y en algún momento tal vez alguien nos ha llamado de la calle, ¿no? Si hubiera la llave y todo eso. Ustedes tal vez estaban al fondo de su casa, ¿no? Entonces cuando salen raudamente hacia la ventana, están mirando el horizonte, están mirando, ¿no?, a lo lejos, pero en forma horizontal. Luego cuando ustedes se acercan a la ventana, ¿no?, ¿qué hacen? Agachan la mirada y miran a la persona que está en la calle. Ahí hay un ángulo vertical. Un ángulo vertical. Estabas mirando en forma horizontal, ¿ya? Luego llegas a la ventana y esa línea horizontal ahora se convierte en línea visual. Y hay un ángulo ahí vertical. Ese es el ángulo de depresión. Es el ángulo que se forma cuando la línea visual está por debajo de la línea horizontal. ¿Ya? Ahora vamos a hacer un pequeño gráfico, ¿ya? Un pequeño gráfico. ¿Ya? Esto de aquí es, digamos, el plano horizontal, el suelo, ¿no? Suelo. Por acá voy a dibujar un edificio. ¿Sí? Edificio, ahí está. Luego voy a dibujar por aquí un muro.
¿Ya? Muro. Vamos aquí. Y sobre el muro vamos a dibujar una persona. ¿Ya? Una persona, ¿sí? ¿Ya? Ahí está, una persona. ¿Mm? Entonces, observen, ¿ah? La persona inicialmente está mirando en forma horizontal. O sea, del ojo de la persona sale una línea paralela al suelo. Paralela al suelo. Así, mira. ¿Ya? El audio, ¿quién está aprendiendo su audio, jovencitos? Entonces, esta línea es la llamada línea horizontal. Lo estoy entrecortando. ¿Ya? Luego, si el observador, esta persona, desea mirar lo alto del edificio, esta línea horizontal va a girar. Observa, por favor, ¿no? Inicialmente, así está la línea horizontal, ¿no? Paralela al suelo. Entonces, el observador alza la cabeza y mira hacia lo alto del edificio, porque ese es su objetivo, porque quiere mirar la azotea, tal vez. Y esa línea horizontal se convierte en línea visual. Línea visual. ¿Ya? Y ese giro ha formado este ángulo. Este ángulo. Este ángulo es el conocido ángulo de elevación. Voy a indicar su medida, alfa. ¿De acuerdo? Alfa. De ahí, al costadito, voy a ya colocar nombre por nombre de cada elemento. ¿Ya? Ahora, pasado ya esa observación, vamos a suponer que he mirado, pues, este punto, ¿no? Un punto A. Ahora quiere mirar la base del edificio, un punto B. Entonces, inicialmente, el observador está mirando al horizonte. Está la línea horizontal. Si va a mirar hacia la base del edificio, entonces va a agachar la cabeza y esa línea horizontal va a girar y va a llegar justo a este punto B. Entonces, ese es el ángulo de depresión. Medida beta. ¿Ya? Ahora, esto de aquí, jovencito, esto se llama, de aquí, línea horizontal. La línea horizontal es paralela al suelo. Y siempre hay que dibujarla, porque con él vas a generar el ángulo de elevación y el ángulo de depresión. Esta línea de acá se llama línea de mira o línea visual. Línea visual. Acá también sería línea visual. ¿Ya? La línea visual es la línea por donde se mira el objetivo. Es la línea horizontal luego de haber girado también. ¿Ya? La persona es el observador. El observador. ¿Ya? El punto A y el punto B son objetivos, ¿no? Objetivos. Ya voy a indicarlo por acá. Objetivo. A veces el objetivo es mirar tal vez la copa de un árbol o mirar el poste, ¿no? El foco de un poste o la antena sobre un edificio. Hay distintos objetivos. O mirar un avión. Entonces, por aquí indicamos alfa es la medida del ángulo de elevación. Y beta es la medida del ángulo de depresión. Ahí está. Son dos ángulos verticales
¿ya? Y vamos a encontrarlo en muchos ejercicios, ¿no? Observen el ángulo de elevación nuevamente ahí en la pantalla. Alfa es el ángulo que se forma cuando la línea visual está por encima de la línea horizontal, ¿ya? Y el ángulo de depresión se forma cuando la línea visual está por debajo de la línea horizontal. ¿De acuerdo? Siempre la línea horizontal participa en los dos ángulos verticales. ¿De acuerdo? Ok. Hasta ahí, ¿hay alguna pregunta, jovencitos? Hola. ¿Alguna pregunta hasta Todo ahí? claro, profesor. Nada. No, profesor, Perfecto. todo claro. Ya, ahora voy a mostrarte la práctica o el tema ya, 9 para mostrarte el ángulo de elevación, ¿no? El gráfico que tiene aquí el tema 9. ¿Vale? Mira, ahí está el ángulo de elevación, ¿no? Es el ángulo formado por la línea horizontal y la línea de mira, o línea visual, cuando el objeto se encuentra por encima de la línea horizontal, ¿no? Ahí está. El fotógrafo está capturando, digamos, este momento, ¿no? Cuando el avión, ¿ya? Está surcando el aire, ¿ya? Entonces la línea horizontal es lo primero que se traza, luego la línea visual, ¿no? La línea con que observa justamente el objetivo. Y alfa es el ángulo de elevación, ¿ya? Otro ángulo es el ángulo de depresión. Ahí dice, es aquel ángulo formado por la línea horizontal y la línea de mira cuando el objeto se encuentra por debajo de la línea horizontal. Ahí está, mira, vamos a ver el dibujo, ahí está. Ahí tú tienes una persona, miren, un acantilado, ¿ya? Está divisando un velero, pero lo primero que voy a trazar es la línea horizontal. La línea horizontal es paralela en este caso al nivel del mar, ¿ya? Luego la línea de mira o línea visual hacia el objetivo que es el velero, y este ángulo beta es el ángulo de depresión, ¿ya? Entonces, muy claros son los ángulos de elevación y depresión. No lo deben confundir. Luego tenemos una observación, es para un ángulo que se forma por dos líneas visuales, ¿ya? Dice, al ángulo formado por dos líneas visuales o líneas de mira se denomina ángulo de observación o de visibilidad, ¿no? Observen ahí, esta persona está divisando desde lo alto del edificio hacia lo alto de la bandera. Entonces, hay dos líneas visuales, uno hacia lo alto del edificio y otro hacia lo alto de la bandera. Ese ángulo se llama ángulo de observación, ¿ya? A ver, vamos a nuestra pizarra. Para comentarte también este tercer ángulo vertical. No es muy frecuente, como los dos que acabamos de ver. Estos sí son muy frecuentes, ¿ah? El ángulo de elevación y el ángulo de depresión. Entonces, por aquí, ojo con esto, ¿ya? Ojo. ¿Ya? Vamos a dibujar por aquí el suelo, plano horizontal. Y por acá vamos a dibujar un poste. Un poste. Un poste. ¿Ya? Por acá una persona. Una persona. Vamos así. Ya. Entonces, esta persona va a divisar lo alto del poste y lo, digamos, más bajo del poste. Entonces, vamos a trazar primero, ¿ya?, del ojo del observador, una línea visual hacia lo alto del poste. Esa es una línea visual. Yo la voy a trazar una línea visual
hacia el punto más bajo del poste, o la base también se llama. Y esto también es una línea visual. Entonces, este ángulo, jovencito, se llama ángulo de observación. Es un ángulo vertical. Pero ahí noten que no hay línea horizontal. Hay dos líneas visuales. Línea visual y acá línea visual. ¿Ya? También se dice que el observador divisa el poste bajo un ángulo, digamos, θ, bajo un ángulo θ. ¿Ya? El ángulo de observación es el ángulo con que se divisa la totalidad, ¿ya?, de un objeto, desde la base hasta la parte superior. Si por aquí voy a colocar θ, ángulo de observación. O como dice ahí en el tema 9, ángulo también de visibilidad. ¿Ya? Entonces, es un ángulo ya no muy frecuente, ¿ya?, pero lo comento porque a veces encuentras ejercicios con, ¿no?, con ese nombre. ¿Ya? Más vamos a trabajar con los ángulos de elevación y depresión. Ya está, jovencitos. Este es el marco teórico. Hemos tratado de colocar los elementos, nombrar los ángulos verticales. Y ahí tenemos, ¿no?, dos dibujos para que quede claro este tema. Como les dije al inicio, no hay acá fórmulas, no hay alguna propiedad, ¿no? Lo que vamos a hacer es utilizar todo lo visto anteriormente, desde el tema 5. ¿Ya? Eso sí, como los ejercicios son textos, pues hay que leerlo 1, 2 o 3 veces, las veces que sea necesario, para entender y hacer un buen gráfico. ¿Ya? Un buen gráfico es prácticamente el 90% del ejercicio. Luego tú lo asocias a triángulos rectángulos, las definiciones, triángulos notables, y el ejercicio termina. ¿Ya? Listo, jovencitos. Vamos a ir entonces a los ejercicios. ¿Ya? Tomen captura de pantalla si ustedes creen necesario. Y nos ponemos a practicar. ¿Mm? Ya. Ujú. ¿Ya puedo borrar, jovencitos? Listo, profesor. Sí, profesor. ¿Hay alguna pregunta? ¿Todo está claro? A ver. Profesor, Sí, dime. ¿y si no nos dan la altura de la persona, por ejemplo, desde dónde se tomaría Muy en buena cuenta? pregunta. Hay ejercicios en donde no te dan la altura del observador. Entonces se considera puntual. Dibujamos el suelo y elegimos un punto de él. Y de ahí se realizan las observaciones. ¿Ya? Cuando te dan la altura de la persona, entonces habrá que dibujar, pues, no a la persona, tal vez dibujamos una línea vertical que represente la altura de la persona. ¿Ya? Cuando la persona es puntual, es un punto del suelo, la línea horizontal es justamente el suelo ya. ¿Ya? Ahí no vas a trazar línea horizontal, porque es el suelo que hace el papel de línea horizontal. Pero si la persona tiene una determinada altura, ahí sí vas a trazar la horizontal, que tiene que ser una línea paralela al suelo. ¿Ya? A ver, practiquemos entonces. Vamos ya borrando la pizarra y ahí vamos a ir ya pegando. Entonces ya estamos con la práctica dirigida. Vamos a ver estos dos ejercicios. Y lo pegamos en la pizarra. ¿Ya? A ver.
Ya, la pregunta 1, ¿hay respuesta? ¿Alguien ya lo ha resuelto? Dice, al observar la parte superior de una torre, el ángulo de elevación es 53 grados, medido a 36 metros de ella y a una altura de 12 metros sobre el suelo. Dice, hallar la altura de la torre. Entonces, vamos a dibujar. ¿Ya? Tratemos de hacer siempre un buen dibujo. ¿Hay alguna respuesta? A ver en el chat, por ahí me dicen 50 metros, me dicen por ahí. Ahí vamos a ver. A ver, ahí está la respuesta. 60 metros. Vamos a ver, jovencitos. Entonces, lo primero que hacemos es dibujar el suelo. Mira. Vamos al suelo. ¿Ya? Entonces, este es el suelo, o también se llama plano horizontal. Plano horizontal. Me hablan de una torre. Pero la torre lo voy a dibujar así, como un edificio nada más. ¿Ya? Yo por aquí. Esto, ya que esto sea una torre. ¿Ya? Dice el ejercicio, voy a leer nuevamente, al observar la parte superior de una torre, ¿ya? El ángulo de elevación es 53 grados, medido a 36 metros de ella y a una altura de 12 metros. Entonces, observen lo que dice el ejercicio, ¿no? Por acá. ¿Ya? Dice que a 36 metros de la torre, mira, vamos aquí, hasta la torre, y ahí tenemos, ¿ya? Ahí tenemos, jovencito, 36 metros de acá. A 36 metros de la torre se ubica tal vez, no sé, pues, un muro, una casa. La voy a suponer que es un muro. ¿Ya? Y esa casa, dice, está a 12 metros sobre el suelo. Y por aquí, 12. 12 por aquí. 12 metros. ¿Ya? Y no habla de una persona, porque dice, nuevamente leo, al observar la parte superior, esta es la parte superior de la torre, el ángulo de elevación es 53 grados, medido a 36 metros de ella y a una altura de 12 metros. Entonces entendemos que aquí está el observador, ¿no? Vamos, en lo alto de este muro, de 12 metros de altura, está el observador. Y de ahí se va a mirar lo alto de la torre. Entonces, lo primero que voy a trazar, alumno, es la línea horizontal. Esta línea es paralela al suelo. Trazo la línea horizontal. Y luego trazo la línea visual hacia lo alto de la torre. Ahí está. Línea visual. Y este es el ángulo de elevación que mide 53 grados. Ahí está. Ese es el gráfico, señores. ¿Ya? El gráfico del ejercicio número 1. A ver, ¿qué tal? A ver, dice. 60. Dice, uy, hay bastante 60 como respuesta. Jovencitos, tenemos ahí entonces el gráfico. Mira. Entonces, la torre, está la torre, eso es el que está de color morado, el muro de 12 metros de altura, ¿ya? Separación entre el muro y la torre, 36 metros. ¿Ya? De lo alto del muro se observa lo alto de la torre con un ángulo de elevación de 53 grados.
te piden la altura de la torre. Jovencitos, a ver, todos me ayudan, ¿ah? Por chat o por audio, como ustedes decidan. ¿Ya? Pregunto, a ver, pregunto. ¿Cuánto mide esta parte de la torre? 12 metros. 12 metros. 12 metros, muy bien, porque eso sería la proyección, ¿no?, del muro sobre la torre. 12 metros. Ya está. Ahora, la línea horizontal, ¿ya? Esta de aquí, esta línea, siempre va a ser perpendicular, ¿ya?, en este caso a la torre. ¿Por qué? Porque es paralela al suelo, pues, o sea que hay 90 grados. Y ahí se forma un triángulo rectángulo notable. 53, el otro ángulo, ¿cuánto mide, 37. jovencito? 37. 37, gracias. Y este triángulo es notable, ¿no? Es notable. A 37 grados, ¿qué se opone, jovencito? Dime, a 37 grados, ¿qué se opone? 36. 3K, ¿no? A 53 grados, ¿qué se opone? 4K. 4K, 4K. Por lo suficiente con eso. Yo te pregunto, alumno, alumna, 3K debe ser igual a 36, ¿sí o no? Sí. ¿Qué dices? ¿Por qué? Son paralelas. Que son paralelas. Claro, además de que son paralelas, ¿ya?, esta figurita, ¿qué viene a ser? Esta figurita de aquí. ¿Esto qué viene a ser? Rectángulo. Un rectángulo, y en un rectángulo los lados opuestos son iguales, ¿no? ¿Ya? Entonces por acá voy a afirmar que 3K, ¿a qué es igual? A 36 metros. ¿Ya? Entonces, ¿cuánto vale K? 12. 12 metros. Y si K vale 12 metros, alumno, dime, ¿cuánto viene a ser este cateto? 48. 48. Claro, 4 por 12, 48 metros. 48 metros. Pero 48 metros, ¿qué viene a ser, alumno? ¿Qué viene a ser 48 metros? Lo que La falta otra para la parte, altura. claro, la otra parte justamente de la torre, ¿no? Ahí está. Entonces, alumno, dime, ¿cuánto tiene de altura la torre? 60. Ahí está la respuesta, se acabó. 60 metros. Listo. ¿Mm? Por lo tanto, ya, altura de la torre, ya, es, jovencito, 60 metros. ¿Ya? La altura de la torre es 60 metros. Ya está. Ujú. Es la pregunta número 1, jóvenes. Muy bien, ¿ah? Muy bien. Los que han llegado a la respuesta y los que no llegaron también, ¿no? Han hecho el intento y eso es lo que cuenta siempre. A la siguiente te sale. A ver, la número 2. Vamos, te escucho. ¿Tu respuesta cuánto es, Severino? 28. 28, dice. Ah, vamos a ver. Desde una balsa que se dirige hacia un faro, se observa la parte más alta con un ángulo de elevación de 15 grados. Luego de acercarse 56 metros, se vuelve a observar el mismo punto con un ángulo de elevación de 30 grados. Determinar la altura del faro. La clave dice en la C, 28 metros. Veamos entonces. Dibujamos primero aquí, este es el nivel del mar. El nivel del mar. ¿Ya? Ahí está. Y la balsa, dice, no, la balsa para mí va a ser un punto nada más. ¿No? Un punto. O si quiero lo puedo dibujar también, ¿no? Lo dibujamos. Y a ver, aquí.
¿Ah? Y vamos a hacer por aquí, un pelero ya casi así. Ya está. Y el faro, ¿no? El faro, voy a dibujar por aquí, a ver. El faro. Ya está haciendo orilla, ¿no? Entonces, dice, desde una balsa que se dirige hacia un faro, o sea, así, ¿ya? Hacia un faro, se observa la parte más alta con ángulo de elevación de 15 grados. Entonces, la línea horizontal ya es el nivel del mar. No voy a trazar una línea horizontal. Aprovecho que es justamente esto el nivel del mar. Luego voy a trazar la línea visual. La voy a trazar de aquí, mira, de aquí casi. Digamos de aquí. Como el nivel del mar es la línea horizontal, entonces la línea visual lo voy a trazar de aquí. Hacia lo alto del faro. ¿Ya? Y ese ángulo, jovencito, de elevación, ¿cuánto mide? No te escucho. ¿Cuánto mide ese angulito? 15 Elevación grados. 15 grados. Bien, 15 grados. Por aquí voy a colocar 15 grados. ¿Ya? Luego de acercarse 56 metros, ¿no? Observa, la balsa se va a desplazar 56 metros. Vamos por ahí. Acá está. Y vamos por aquí. Entonces, 56 metros es lo que ha avanzado la balsa. Y la balsa está por aquí nuevamente. Por aquí. Por aquí. Así. Y así, ¿no? Ahí está. Y de ahí se vuelve a observar el punto anterior. Entonces voy a trazar aquí una línea visual, porque el horizontal sigue siendo el nivel del mar, hacia lo alto del faro. ¿Ya? Y ahora, ¿cuánto es el ángulo, jovencito, el ángulo de elevación? Es 30 grados. 30 grados. Es 30 grados. Entonces acá voy a colocar 30 grados. ¿Ya? Con este color. 30 grados. Están pidiendo la altura del faro. Bien, la altura del faro. A ver, jovencitos. El faro tiene que ser perpendicular al nivel del mar. Eso ni lo dudes. ¿Ya? Entonces por aquí dibujamos un ángulo de 90 grados. Listo. ¿Ya? Te quiero hacer una pregunta, alumno. Y respóndeme, por favor. Miren este triángulo. En ese triángulo, este ángulo mide 15 y el ángulo que está afuera mide 30. Alumno, ¿cuánto mide este ángulo de aquí? 15. 15 grados. ¿No? Porque 15 más 15 te da el de afuera, 30. Es una propiedad de ángulo exterior. 15 más 15 te da 30. Y ese triángulo de amarillo, jovencito, mira, tiene dos ángulos iguales. Entonces, ¿qué tipo de triángulo es? Isósceles. Isósceles. ¿Ya? Isósceles. Sus lados iguales, ¿ya? Son los que se oponen a 15, ¿no? Si a este ángulo 15 se opone 56 metros, a este ángulo 15, ¿cuánto se tiene que poner? También 56 metros. Entonces aquí voy a colocar, ¿cuánto, jovencito? 56 metros. ¿Ah? Entonces, ese triángulo de amarillo, jovencito, es isósceles. Todos se dieron cuenta, ¿no? Todos. Ya está. Ahora, y ese triángulo, jovencito, mira el de aquí, observa. Este triangulito es de 30 y 60, ¿no? ¿Ya?
30 y acá voy a colocar 60 grados. ¿Te acuerdas, alumno, cómo te mencioné el triángulo de 30 y 60? ¿Alguien se acuerda? A 30, ¿qué se opone? K. La mitad de la hipotenusa. Bien, así te dije, la mitad de la hipotenusa. ¿Y cuánto mide la hipotenusa en ese triángulo de 30 y 60? 2K. Ahí está la medida, 56 metros dice. En ese triángulo de 30 y 60, la hipotenusa mide 56 metros. Entonces, a 30, ¿qué se opone, jovencito? La 28. mitad de la hipotenusa, 28 metros. Jovencito, esa es la respuesta, porque esa es la altura del faro. La alternativa a la C, como ya ustedes lo habían indicado en el chat. Muy bien. Ya está. Se acabó entonces la pregunta número 2. Jovencitos, ¿me entendieron? Sí, profesor. ¿Está claro? Profesor, todo claro. Claro. Mira, lo estoy haciendo así en forma ya lenta y detallada para que no haya dificultad. Ya. Entonces, capture pantalla rapidito. Capture pantalla. Ujú. Listo, profesor. Listo, muy bien. Ujú. Ya. Borramos entonces. ¿Ya? Preguntan en el chat por qué 28. Allá. Porque en un triángulo de 30 y 60, a 30 se opone la mitad de la hipotenusa. Y la hipotenusa del triángulo verde, ¿ya? Es 56 metros. Ahí está. Esa es la hipotenusa del triángulo verde. ¿Ya? Y a 30 grados siempre se opone la mitad de la hipotenusa. Es una regla. Una regla. Listo. Entonces borramos. Y acá vamos a pegar. A ver. Vamos a trabajar estos dos ejercicios. A ver, 8 y 9. Pero ir avanzando también con preguntas del final. La 8 y la 9. A ver, ¿qué tal nos va en estos dos ejercicios? ¿Mm? ¿Ah? Aquí. No vamos a pegarlo, ya está. Pregunta 8, pregunta 9. Y esto lo ponemos por acá. A ver, la 8 dice, desde la parte alta de un muro de 8 metros de altura, se observa las partes alta y baja de un edificio con ángulos de elevación y depresión de 37 grados y 45 grados, respectivamente. Calcular la altura del edificio. 14 dicen la respuesta. Ok, vamos a checarlo entonces ahorita. ¿Ya? Bien, entonces dibujamos, jovencito, el suelo. El suelo para mí es el plano horizontal. Ya está. Estamos dibujando el suelo. Dice, desde la parte alta de un muro de 8 metros de altura. Hay un muro, entonces. Hay un murito de 8 metros de altura. Digamos así el murito. ¿Ya? Entonces la altura del muro es 8 metros. Se observa las partes alta y baja de un edificio con ángulos de elevación de 37 grados y 45 grados respectivamente. ¿Ya? Es un edificio. Es un edificio. ¿Ya? Dice con ángulos de elevación de 37 grados y 45 grados. ¿Ah?
Ten en cuenta eso, ¿ah? Por aquí, a ver. Creo que se viene hasta ahí. Vamos aquí, yo creo que ahí está bien. Ya está. Listo. Entonces, por aquí, esta parte vamos a cortarlo. Vamos aquí. Es más, esto lo vamos a agrandar. Lo subo por aquí y lo agrando. ¿Qué tal se ve en tu pantalla? Debe ser, ¿no? Ahí bien, pero bien visible ese gráfico, ¿ah? Ya está. Entonces, ahí está el muro de 8 metros de altura, ahí está el edificio, ¿ya? Y desde la parte alta de un muro, o sea, aquí, jovencito, aquí se encuentra el observador, ¿ya? No dibujo a la persona, porque no me están dando la altura. Ya tengan cuidado. Algunos dibujan a la persona, ¿ya? Y no saben cómo después trabajar el ejercicio, porque te falta la altura de la persona. Acá consideramos que la persona es un punto que está sobre el muro, ¿ya? Y de ahí se va a mirar lo alto y lo bajo del edificio. Pero lo primero que vas a hacer, alumno, es trazar ¿qué cosa? Tu línea horizontal. Esa línea paralela al suelo. Y ya sabes que va a formar 90 grados con el edificio, ¿ya? Como se mira lo alto del edificio, pues ahora vas a trazar la línea visual. Esta es la línea visual, ¿ya? De lo alto del muro a lo alto del edificio. Luego vas a trazar la otra visual. La otra visual, jovencito, la otra visual viene a ser hacia la parte baja del edificio. Por aquí. Jovencito, y los ángulos son los siguientes. Hacia lo alto del edificio, el ángulo de elevación, ¿cuánto mide? 37, ¿no? 37. Y hacia lo bajo del edificio, el ángulo de presión, ¿cuánto mide? 45. 35. Ahí está. Te piden la altura del edificio. Ya está, jovencito. Respuesta, ¿se ve qué dicen ustedes? 14, con lluvias de 14. Ya está. Muy bien. A ver, alumno. Ya te he dicho que la línea horizontal es paralela al suelo y en consecuencia es perpendicular al edificio. Aquí es 90 grados. ¿Ya? 90 grados. Y aquí también es 90 grados. O sea, hay dos triángulos, rectángulos notables, ¿no? Uno de 37 y 53 y el otro de 45 grados. De 45 grados. ¿De acuerdo? Jovencito, en este triángulo rectángulo de 45, dime, alumno, ¿cuánto mide este cateto? 8 metros. ¿Por qué? Porque esa es la proyección de la altura del muro, 8 metros. Y en un triángulo rectángulo de 45, ¿cómo son los catetos? Iguales. No te escucho, son iguales. Iguales. ¿Ya? No te olvides de eso, son iguales. ¿Ah? Ahora, dime, jovencito, señorita, en ese triángulo rectángulo notable, a 37, ¿qué se opone? 3K. Bien, a 37 se opone 3K. A 37 se opone 3K. Y a 5 en 3 se opone ¿cuánto? 4K. Alumno, ¿cierto o no que 4K es igual a 8 metros? Sí. ¿Sí o no? Sí. ¿Por qué? Dime por qué. ¿Por qué 4K
es igual a 8 metros. Porque los catetos son iguales. Oye, te pasaste. Es un triángulo de 45, los catetos son iguales. ¿Cuánto vale K? 2 metros, ¿no? Y si K vale 2 metros, jovencito, ¿cuánto viene a ser 3K? 6. 6. 6 metros. 6 metros. Por lo tanto, ¿cuánto es la altura del edificio? 14. 14 metros se acabó. Ahí está la respuesta. ¿No? ¿Te das cuenta, alumno? El gráfico es importantísimo. Un buen dibujo. Tienes que dibujar bien. Está 14 metros. La respuesta. ¿Mm? A ver, la 9. Respuesta a la 9. ¿Qué dicen? 6 séptimos, dice por ahí Yacira. Dice, desde dos puntos ubicados a un mismo lado de una torre, se divisa su parte más alta con ángulos de elevación de 37 y 45 grados. Calcular la tangente del ángulo de elevación con que se ve la parte alta de la torre, desde el punto medio ubicado entre los dos primeros puntos de observación. Ya. A ver, para ganar espacio en este ejercicio, permíteme hacer lo siguiente, ¿ya? Está, a ver, por aquí lo coloco. Y entonces aquí lo coloco. Entonces, vamos, dibujamos primero el suelo, no te olvides, el suelo es lo primero que tienes que dibujar. Ujú. Así lo dejo, ya no voy a pintar abajo. ¿Ya? Dice, de dos puntos ubicados a un mismo lado de una torre. Ah, ya dibujo la torre. Una torre, ya digamos así. Esta es la torre. O con este color mejor, para variar. Ahí está la torre. Y ubico dos puntos, digamos, al lado izquierdo de la torre. Al lado izquierdo. Que sean los puntos ¿ya? A y B. A y B. Aquí el punto A. Y por acá el punto B. Ya por ahí. Más atrás mejor, ¿ya? Aquí. Entonces, desde esos puntos, A y B, se va a divisar, se va a mirar lo alto, ¿ya? De la torre. La parte alta de la torre. Como los puntos A y B están en el suelo, entonces la línea horizontal ya está en el suelo. Solo voy a trazar la línea visual. Desde el punto A hacia lo alto de la torre. Ahí está la visual, mira. Y también la visual desde el punto B hacia lo alto de la torre. Estas dos líneas son líneas visuales. Líneas visuales. Ya está. Los ángulos de elevación, ¿cuánto miden? ¿Cuánto miden los ángulos de elevación? Aquí es 17 y 45. 37 grados y 45 grados. A ver, en la mitad del texto. Calcular la tangente del ángulo de elevación con que se ve la parte alta de la torre, desde el punto medio ubicado entre los dos primeros puntos de observación. O sea, entre los puntos A y B se va a ubicar un tercer punto. Le llamo un punto C. ¿Ya? Pero ese punto C va a estar justo en el medio de AB. O sea que iban a ser iguales. Y desde ese punto C se va a observar lo alto de la torre. Lo voy a trazar la línea visual. Hacia lo alto de la torre. Y ese ángulo de elevación voy a suponer que mide, a ver, ¿qué ángulo le ponemos? A ver, jovencito, ¿qué me recomiendas? ¿Alfa te parece? Está bien, ¿no? Alfa. Y le voy a colocar alfa. Y te está pidiendo el ejercicio la tangente de alfa.
La tangente del ángulo de elevación, dice. Bien, jovencito. A ver, si nos piden tangente de alfa, hacemos, ¿ah? Hacemos, jovencitos, alguna idea. Hay triángulos notables ahí, pues, ¿no? Entonces, tenemos que aprovecharlos, pues, jovencitos. Arribita, ahí, y su estirón, ya su estirón. Listo. A ver, jovencito, tengo una pregunta. En el triángulo rectángulo grande, aquí, mira, aquí. Porque ese es un triángulo rectángulo, ya que el edificio o la torre es perpendicular al suelo. Entonces, ese triángulo de amarillo es de 37 y ¿cuánto, jovencito? De 37 y 53. Tengo una pregunta, alumno. ¿A 37 qué se opone? Hola. ¿A 37 qué se opone? 3K, 3K. ¿Y a 53 qué se opone? 4K. 8K. Ah, listo. Entonces por aquí voy a colocar. Esto, jovencito, viene a ser ¿cuánto? Esto viene a ser 3K. ¿De acuerdo? Y todo esto, jovencito, todo esto, hola. ¿Estás ahí, jovencito? ¿Estás ahí, no? 4K. Claro, todo esto, amiguito, va a ser 4K. 4K. Yo tengo una pregunta, amigo. Tengo una pregunta. 4K tú me has dicho, ¿ya? Y eso está muy bien, ¿no? Está muy bien. Pero tengo una preguntita, alumno. ¿Puedo decir en vez de 3K, 6K? Sí. Entonces, en vez de 4K, ¿qué diría? 8K. 8K. Ah, puedo duplicar las medidas y no pasa nada. Todo normal, ¿ah? Todo ok, ¿ya? ¿Ya? Entonces, ¿qué te parece si hago eso? Mira, yo te estoy consultando, no es que lo estoy imponiendo, ¿ah? Entonces, te voy a afirmar. A 37 se opone ¿cuánto? Se opone, ¿cuánto? 6K. 6K. Entonces, a 53, ¿cuánto se opone, amiguito? 8K. 8K. ¿Y cuánto sería la hipotenusa? Te pregunto nomás, te pregunto. 10K. 10K. Oye, te pasaste 10K, pero no lo voy a poner, ya solo es una pregunta. Ya está. Muy bien. Ahora mira, por favor, este triángulo que va a quedar, ¿ah? Dime, ese triangulito, oye, es de 45 y 45. Uy, tú eres experto en ese tipo de triángulos, ¿ah? Dime, si es de 45 y 45, ¿cómo son los catetos, chicos? Iguales. 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 O sea que Aún. aquí jovencito, ¿cuánto colocas? 6K. Entonces, ¿cuánto mide desde A hasta B, tiburón? 2K. 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 Pero C es el punto medio de AB. Entonces, cada pedacito, ¿cuánto mide? K. Mira. Ahora voy a pintar este triangulito. Ah, mira, observa. Por aquí voy a pintar. ¿Ah? Y en ese triángulo está el ángulo alfa, joven. ¿Te está pidiendo el ejercicio qué cosa? ¿Qué te pide el ejercicio? Tangente de alfa. Tangente de alfa. Alumno, ya salió por la tangente de alfa. Todos creo que ya se dieron cuenta, ¿no? Entonces por aquí voy a colocar la tangente. A propósito, jovencito, tú me conoces razones trigonométricas al revés y al derecho. Eres experto en las definiciones
¿Cómo se calcula la tangente? Opuesto adyacente. Oye, bien. Cateto opuesto entre cateto adyacente. Y dime, alumno, para el ángulo alfa, ¿cuánto mide el cateto opuesto? 6K. 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 6K, excelente. 6K. Entonces voy a colocar aquí, jovencito. ¿Cuánto arriba? ¿Cuánto arriba? 6K. Oye, ¿y el adyacente a alfa? ¿Cuánto mide el 7K. adyacente 7K. a alfa? Se van acá. No es 6K, es K más 6K. 7K. Muy bien, ¿ah? Muy bien. Entonces por aquí coloco 7K. Entonces la respuesta, jovencito, es... ¿Cuánto es la respuesta? 6 séptimos. Muy bien. Como ya lo habían indicado en el chat. ¿Ya? 6 séptimos. Listo. Jovencitos, ¿me entendieron? Sí, profesor. ¿Sí? ¿Está claro? Y profesor, todo claro. Ya. Sí, profesor. Jovencitos, ¿coinciden conmigo? Porque tal vez no coinciden, ¿ya? Y somos personas, pensamos diferente, ¿ya? Pero les pregunto, ¿coinciden conmigo que el dibujo es muy importante? Sí. Sí, profesor. ¿Sí o no, jóvenes? Bastante. Sí, profesor. Entonces yo sugiero, cuando ustedes van a practicar más tarde, con los ejercicios que van a quedar pendientes, que hagan un buen dibujo, ¿no? En sus cuadros que les han sobrado hojas ahí, ¿no? Dibujen grande, usen una regla, usen lapiceros de colores, ¿ya? Dibujen el edificio, la torre, ¿ya? Hagan sus triángulos, rectángulos, y eso, jovencito, va a ser muy, pero muy importante porque buena visión para colocar los ángulos, para completar ahí los triángulos, rectángulos, ¿ya? Y solito, pues, el ejercicio va a salir, ¿ya? Es una sugerencia, jovencitos. Ya, vamos, capture pantalla, jovencitos, y seguimos resolviendo. Seguimos. Nos estamos despidiendo, jóvenes, del tema de razones trigonométricas de ángulos agudos, ¿ah? ¿Ya? Ya vamos a entrar a temas un poquito más serios, ¿ah? Más serios. Pero siempre vamos a explicarlo con calma, jóvenes. A ver. Vamos a estos ejercicios. ¿Puedo borrar, jovencito? A ver. ¿Me indican si ya puedo borrar? Profesor. Ya está. Gracias. Entonces borramos. Y ahí vamos a pegar estos ejercicios. Ya vamos a ver la pregunta 10 y la pregunta 11. Yo creo que primero la 10, ¿ya? Primero la 10. A ver. Aquí quiero ver tu geometría. ¿Qué tal estás? Yo creo que bien, ¿ah? Listo. Dice, desde la base y la parte superior de una torre se observa la parte superior de un edificio con ángulos de elevación de 60 grados y 30 grados respectivamente. Si la torre mide 16 metros, calcular la altura del edificio. Vamos entonces a resolverlo. Lo primero, como de costumbre, es dibujar el suelo, el plano horizontal. Ahí está. Bien, ya no dibujo nada abajo, así nomás ese es el suelo. ¿Qué más, jovencito? A ver, me hablan de una torre y un edificio, ¿no? ¿Quién va a ser más alto, la torre o el edificio? Allí en el texto se puede saber eso, porque dice, desde la base y la parte superior de una torre. O sea, desde el pie y lo alto de la torre, se observa la parte superior de un edificio, con ángulos de elevación. O sea que va a estar por encima, ¿no? Lo alto del edificio, con respecto a la torre. Entonces la torre tiene menos altura que el edificio. Por aquí el edificio, ¿ya? Por acá dibujo el edificio, ¿ver? Con este color, a ver, con este color. Acá es el edificio, ¿ya?
Y por aquí dibujo la torre. La torre. Por ahí, creo que está bien por allá. Tomás puede ser. Ya. Pin, pin. Ahí está, listo. Listo, jóvenes. Entonces, la torre es la que tiene menos altura. Entonces, la de aquí es el edificio. Ya. Dice, desde la base y la parte superior de una torre. O sea, jovencito, esta es la base de la torre, aquí. Y esto es la parte superior de la torre. O sea, aquí hay dos observadores, uno en la base y otro en la parte superior. ¿Ya? Desde ahí se va a observar la parte superior de un edificio. Esta es la parte superior del edificio. ¿Ya? Entonces, vamos a realizar las observaciones. Primero dice, desde la base. Desde la base. Entonces voy a este punto, el que está aquí, miren, en el suelo. ¿Ya? Desde este punto voy a observar lo alto del edificio, pero ya está, digamos, la horizontal en el suelo. En el suelo. Me voy a trazar la visual. La visual desde la base de la torre hacia lo alto del edificio. Esta es la visual. ¿Ya? Ahora, desde la parte superior de la torre también se va a observar lo alto del edificio. O sea, ya estoy aquí, en lo alto de la torre. Pero ahí debo trazar primero la horizontal. ¿No? No es como el punto que estaba abajo, donde la horizontal ya estaba en el suelo. Aquí sí trazo la horizontal. Es paralela al suelo. Y de ahí trazo la visual hacia lo alto del edificio. Esta es la visual. Pues ahí están los ángulos de elevación con que se observa lo alto del edificio desde la base y la parte superior de la torre. Esos ángulos son, ¿ya? 60 grados y 30 grados respectivamente. Dice, si la torre mide 16 metros, o sea, me hablan de la altura, ¿no? O sea, acá es 16 metros. Me piden la altura del edificio. Me piden, jovencito, todo esto. Creo que ya hay respuesta. Creo que en el chat ya me han escrito la respuesta, voy a chequearlo. Aquí y aquí. ¿Qué le voy a poner? A ver en el chat qué dice. 24, sale 24, dice. Uy, vamos a ver si es cierto entonces. A ver, jovencitos. A ver, a ver. Ya tienes que, mira, el gráfico ya lo hiciste, ahora tienes que ir, ¿no? Con tu geometría. Tú eres bueno en geometría, y eso estoy seguro. Mira, alumno. Ya, aquí el ángulo es 90 grados, ¿no? La horizontal forma con el edificio un ángulo de 90 grados. Ya está. Listo. Aquí también el ángulo es 90 grados. Ya está. Alumno, por favor me ayudas, ¿ah? ¿Cuánto mide esta parte del edificio? 16 metros. 16. 6 metros. Bien, 16 metros. Gracias, ¿ah? 16 metros hasta ahí nomás, ¿ah? 16 metros. Ya está. 16. Listo. Ahora,
Otra cosa, jovencitos, otra cosa. Aquí el ángulo, ¿a mí mide 90 grados? ¿Sí o no? Mira, aquí. ¿Tú qué dices? ¿Mide o no mide 90 grados ahí? ¿Sí, Sí. joven? Ya. Entonces, si ahí mide 90 grados, dime, alumno, ¿cuánto mide este angulito, el de aquí? 30. ¿Cuánto? 30 grados. 30 grados. 30 grados. 30 grados. Ya está. Otra pregunta más que te voy a hacer, jovencito. Otra preguntita más. En este triángulo, mira. En este triángulo. Pin, pin, ahí está. ¿Cuánto mide el ángulo arriba? En ese triángulo de amarillo. ¿Cuánto mide 30. este angulito, 30 amigo? grados. Amigo, ¿por qué te 30 quedas grados. callado? 30, pues, amigo. 30 grados. ¿Ya? 30 grados. Ya está. Ahora en este triángulo amarillo, amigo, mira. Miren, en este triángulo amarillo. ¿Ya? Aquí. Y jovencito. ¿Cuánto mide este ángulo? Amiguito. 30. ¿Cuánto 30 mide este grados. ángulo? 30. 30 grados, 30. pues. 30. Porque todo tiene que ser 60 arriba y este 30. Ahí está 30 y 60, pues. Amigo, y ese triangulito, amigo, ayúdeme por favor, ¿ah? Y ese triangulito, el de aquí, ¿qué me puedes decir de ese triangulito? Amigo, mira, Es un triángulo isósceles. mira, 30 acá, mira, 30 acá. Claro, eso sí. Oye, es un triángulo isósceles, alumno. Es un triángulo isósceles. Jovencito, ¿cuánto mide este lado de aquí? 16. 16 metros. 16, por eso mide 16. Entonces, ¿cuánto tiene que medir este lado, amiguito, el de aquí? 16. 6 también. 16, pues. Porque a los ángulos iguales se oponen lados iguales. O sea, aquí, jovencito, tiene que medir 16, mira, aquí, 16 metros. ¿De acuerdo, jovencitos? Por aquí. Voy a borrar aquí, vamos a despintarlo. ¿Ya? Y dime, alumno, ¿este triángulo no es notable? Alumno, es de 30 y 60. Y a 30, ¿qué se opone? Ya te he dicho N La veces. mitad de la hipotenusa. Oye, esa alumna ya, de verdad, se aprendió de memoria eso. ¿Ah? A 30 se opone la mitad de la hipotenusa. Te felicito, alumna, de verdad. Oye, ¿y la hipotenusa de ese triángulo amarillo cuánto mide? Mira, ahí está, 16 metros. Entonces, ¿a 30 qué se opone? Vamos, 8. termínalo. 8 metros. 8 metros. 8. 8 metros. Un esfuerzo mental, alumno. 16 más 8. 24 metros. Ya, se acabó. 24 metros la respuesta. Ahí está la altura del edificio. 24 metros. En el chat ya lo tenían también, muy bien. Excelente, en el chat. ¿Ya? ¿Se dan cuenta que no me lleno de constante? Algunos ponen K, 2K. No. Para mí, triángulo de 30 y 60, a 30, la mitad de la hipotenusa. Ya cuando no se puede hacer eso porque es un triángulo complicado, utilizo recién K, 2K, K raíz de 3. ¿Ya? Pero evito, ¿no? Evito revisando bien ahí el triángulo. Mira cómo encontré un triángulo isósceles. Ayuda eso bastante. ¿Mm? Vamos, captura de pantalla, jovencito. Captura de pantalla. ¿Ya está? Listo, profesor. Listo, profe. Ok, entonces vamos a borrar y vamos a ver ahora este ejercicio, ¿ya? Lo pegamos en la pizarra. Dice, desde un punto salen dos autos en direcciones sur 40 grados oeste y este 40 grados sur. Entonces aquí vamos a dibujar ya el sistema cardinal. ¿Cómo es eso, profesor? Es como un plano cartesiano, ¿no? Acá dibujas la línea
Por aquí esta línea. Como el eje X, el eje Y. ¿Ya? Pero como son puntos cardinales, jovencito, acá vas a colocar norte, acá, sur, este y oeste. ¿Ya? De allí un punto salen dos autos, ya voy a suponer que salen de aquí, de ese punto. ¿Ya? En direcciones sur 40 grados oeste. Por aquí va a sacar una línea, ¿ya? Del sur 40 grados hacia el este. Mira así, más o menos así. Observa. Este es el sur. Entonces se forma 40 grados con un transportador con dirección al oeste. Sur 40 grados oeste. Digamos hasta aquí. Hasta ahí. ¿No? Digamos que eso fue el auto A. El auto A. Digo el auto A. Y el otro auto sale en la dirección este 40 grados sur. Observa, esta es la dirección este. Este. 40 grados sur, o sea, me voy hacia el sur con un transportador 40 grados. Más o menos así. 40 grados sur. ¿Ya? Y este es el auto B, está por aquí. El auto B. ¿Ya? Entonces voy a colocar los ángulos. ¿Ah? En el primero, jovencito, acá era sur 40 grados, ¿qué cosa? Oeste. El otro es este 40 grados sur. Este 40 grados sur. Velocidades. El que sale, el auto A, 15 kilómetros por hora y el auto B, 20 kilómetros por hora. ¿Ya? Al cabo de 4 horas, ¿qué distancia los separa? Dice. ¿Ya? O sea, me están pidiendo la distancia entre A y B. Me están pidiendo eso. En X. ¿De acuerdo? Yo te pregunto, alumno, si el auto A, ¿ya?, se desplaza con una velocidad de 15 kilómetros por hora, en 4 horas, ¿cuántos kilómetros avanzó? Hola. 60. 60, bueno. ¿Ya? Si te dicen, un automóvil viaja a una velocidad de 15 kilómetros por hora, te están diciendo que en 1 hora recorre 15 kilómetros. Entonces, en 4 horas, ¿cuánto va a recorrer el jovencito? 60 kilómetros. Y el auto B viaja a 20 kilómetros por hora. O sea, por cada hora él recorre 20 kilómetros. Jovencito, en 4 horas, ¿cuánto ha recorrido? 80. 80. 80. ¿Ya? Yo te dije que este sistema cardinal, ¿ya?, de puntos cardinales, es como el plano cartesiano, como el eje X y como el eje Y. O sea que aquí, jovencito, aquí el ángulo, ¿cuánto mide? ¿Cuánto? No te escucho. 90 grados. 90 grados. ¿Ya? Y así en los 4 lados va a medir 90 grados. Entonces yo te pregunto, alumno, tú que eres un alumno atento, ¿ya? Atento, ¿cuánto mide este ángulo de aquí, jovencito? 50 grados. Hoy te pasaste 50. ¿Y cuánto suma, amiguito, 40 y 50? 90. 90. 90. Oye, o sea que este ángulo, este angulito, ¿cuánto mide? 90. 90 grados. Ese ángulo mide 90 grados. O sea que este triángulo, jovencito, el de aquí, a ver, con este color, este triángulo, ¿qué cosa es? Triángulo rectángulo. Triángulo rectángulo, pues, porque ese ángulo mide 90 grados. Y vas a aplicar el teorema de Pitágoras, pues. No, tú eres experto en teorema de Pitágoras, ¿ah? Era tu fuerte en el colegio, teorema de Pitágoras. Escucho. A ver, vamos. ¿Cómo sería? X al cuadrado es igual a 60 al cuadrado más 80 Más 80 más 80 al cuadrado. cuadrado. 100K. Alumno, ¿cuánto vale X?
100. 100 kilómetros. Oye, 60, 80, es como si fuese 6, 8, 10, ¿no? 6, 8, 10, 60, 80, 100 serían. 100 kilómetros. Y marcamos la alternativa D. Ahí está. Chao amigos, nos vemos. Cuídense. Capture pantalla, jovencito. Nos vemos la próxima semana. ¿Ya? Ojo.